El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy ponemos el foco en los planes de pensiones, pero aportando un asesoramiento activo y con arquitectura abierta. Vamos a ver esto qué le reporta a los clientes y por qué este asesoramiento activo es rentable para las carteras pensando en el medio y largo plazo. Me acompaña Javier García Fernández, que es director de Velar Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué es exactamente asesoramiento activo? Bueno, el asesoramiento activo en planes de pensiones es cuando, pues un cliente tiene la posibilidad de trasladar su plan de pensiones rápidamente a otro sector e incluso a otra entidad, ¿no? Cuando hablamos de asesoramiento activo, hablamos de no tener nuestro dinero en planes de pensiones rezagado en un único plan de pensiones. Eso es lo que le ocurre a la mayoría, digamos, de ahorradores en planes de pensiones en España, ¿no? Que tenemos por costumbre tener nuestro dinero en un plan de pensiones durante 4, 5, 7, 8 años y que nuestro asesor no nos pida cambiarlo, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde Velar Inversores es el mismo trabajo que se hace con una cartera de acciones o con una cartera de fondos de inversión, aplicarlo también a los planes de pensiones, porque eso a largo plazo mejora el rendimiento de la cartera. Es asesoramiento activo y cuando dices asesoramiento, tú te pones en los zapatos del cliente, ves qué necesita, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ingresos, pero también estás mirando al mercado y conociendo muy al detalle cada uno de los productos. Claro, al final el primer punto para crear la cartera de un cliente es analizar sus necesidades, sus objetivos, la volatilidad que está dispuesto a asumir y a partir de ahí se crea su cartera. Hay clientes que tienen planes de pensiones con 63 años y que dentro de 2 años se van a jubilar y hay clientes que tienen 50 y aún le quedan 15 años, ¿no? Las carteras tienen que ser diferentes. Una vez que sabemos, digamos, el perfil o tenemos perfilado al cliente, a partir de ahí vamos a mercado. Oye, ¿qué merece la pena? ¿Merece la pena planes de pensiones de valor? ¿Merece la pena planes de pensiones americanos? ¿Merece más la pena tener algo más de renta fija? Y a partir de ahí empezamos a diversificar y construir la cartera y damos un peso específico a cada plan de pensiones. Luego, una vez que la cartera está construida, hacemos un seguimiento continuado de la cartera. Si hay que modificar un plan de pensiones porque ya ha dado los resultados que tenía que dar, lo modificamos, nos vamos de Mafre a Santander, de Santander a Mafre o a la Mutua. En este caso, a la entidad que nos parezca más correspondiente en ese momento. Porque vosotros, me has dicho Santander, Mafre, la Mutua, ¿trabajáis con cuántas entidades? ¿Con planes de pensiones de cuántas entidades? Nosotros trabajamos con 25 entidades financieras y un total de casi 200 planes de pensiones, ¿no? Esto es la mayor ventaja que tiene un ahorrador cuando viene con nosotros a la hora de gestionar sus planes de pensiones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahora mismo cualquier cliente en España está en una entidad y solo tiene acceso a los planes de pensiones de esa entidad o su gestor o su asesor solo le ofrece los planes de pensiones de su entidad. Esto quiere decir que si una persona, digamos, está en Santander y hay unos planes de Mafre que están haciendo lo mejor que los de Santander, ese gestor nunca le va a decir, oye, vete a Mafre. Lo mismo al revés, si está en Mafre nadie le va a decir que se va a Santander. En nuestro caso no nos importa, en nuestro caso trabajamos al servicio del cliente. Entonces, si un plan de pensiones que nosotros hemos suscrito está dando resultados que no son los apropiados según lo que nosotros pensamos, simplemente lo cambiamos a otro. No nos importa tenerlo en Mafre, en AXA, en la Mutua, en Caser, en BBVA o en Santander. Simplemente buscamos el beneficio del cliente, hacemos un traspaso. Una de las ventajas clave al trabajar con nosotros es que desde la misma cuenta tienes acceso a estas 25 entidades y puedes tener los planes de pensiones de diferentes entidades todos unidos en la misma cuenta, sin necesidad de tener que abrir cuentas en diferentes entidades. Además, vosotros vais cambiando las carteras dependiendo de cómo vaya la evolución del mercado o dependiendo también de si encontráis valor en determinados productos, ahora sí y antes no. Son carteras que no se quedan estáticas, van evolucionando.
Claro, eso es muy importante. Por ejemplo, con la subida de tipos de interés que empezó hace más de un año, hubo planes de pensiones que dejaron de funcionar, sobre todo los planes de pensiones de los bancos principales como Santander, como BBVA, y hubo otros planes de pensiones de gestoras más pequeñas como Magallanes, como AZ, como Cova Selección, con entidades, con inversiones que tenían un balance mucho más saneado y que por tanto la subida de tipos de interés no les afectó. Esos planes de pensiones los tenemos a día de hoy en cartera. ¿Por qué? Ha cambiado el contexto de mercado. Nosotros cambiamos la cartera, nosotros adaptamos la cartera. Eso es muy importante, trabajar con un asesor que tenga esa posibilidad, que tenga la posibilidad de modificar la cartera. Como decía, pues actualmente nosotros empezamos a invertir en planes de pensiones que tenían inversión en valor y eso ha sido clave durante el último año. A día de hoy esos planes son los que son los más rentables actualmente del mercado. Uh-huh. Y luego es muy importante también el cliente, porque hay clientes que a lo mejor les queda un amplio recorrido para llegar a la jubilación, pero son muy conservadores, ¿no? Y no tienen capacidad de asumir grandes volatilidades. Y otros que, sin embargo, pues a lo mejor le quedan 3, 4 años para la jubilación sin que estar dispuestos a arriesgar, que ahí también hay que gestionar, ¿no?, las emociones y las expectativas de cada uno de esos clientes. Sí, hay de todo. Incluso hay clientes que tienen 67 años que pueden haber recuperado el dinero en planes de pensiones y no lo han recuperado y lo tienen todo en renta variable porque se lo van a dejar a sus hijos. Hay un poco de todo. Nosotros lo que hacemos es adaptar la cartera al cliente. Si un cliente, no acepta la volatilidad, intentamos diversificar al cliente más hacia renta fija a corto plazo, hacia los planes de pensiones de renta fija a corto plazo que lo estén haciendo mejor, ¿no? Efectivamente, cada cliente es un mundo. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos en la mayor parte al cliente y a partir de ahí construir su cartera y hacer un seguimiento. Pero sí, efectivamente, cada cliente tiene una cartera específica. Uh-huh. Y luego es muy importante conocer cada uno de los planes, porque a lo mejor en este arranque de año sí que ha funcionado muy bien el value o ha funcionado también muy bien la tecnología, pero ahora es momento de ir deshaciendo posiciones. ¿Qué ha funcionado dentro de planes de pensiones mejor? Pues nosotros donde estamos viendo mayores rendimientos es en la inversión en valor. Por ejemplo, nosotros en este año tenemos el Magallanes Acciones Europeas que nos está haciendo el renta variable europea un 14,5% y sin embargo el sector de renta variable europea está haciendo rentabilidades que son básicamente la mitad. Por ejemplo, el Fondo Mutua Renta Variable Europea está haciendo un más 4,5 en el año y el Magallanes está haciendo un 14,5. Esto es una diferencia de un 10% en tan solo 12 meses, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Buscar los planes de pensiones más rentables en este momento en el mercado y analizar si esto va a seguir siendo así, si las perspectivas de crecimiento de ese plan de pensiones van a seguir siendo así. Si creemos que el value se termina en algún momento, nosotros deshacemos el value y nos vamos a otro sector, ¿no? A otra filosofía de inversión. Pero la verdad es que mientras los tipos de interés estén altos y todavía están altos y creemos que va a seguir así durante 12 meses, todo lo que sea inversión en empresas con balances saneados es interesante. Por tanto, pese a que estamos ganando un 14,5% este año con Magallanes, no estamos pensando en deshacer esa posición. ¿Cuánto le cobraréis al cliente por vuestros servicios? Bueno, esto es otra de las ventajas que tienen los clientes y es que el cliente no paga nada. Todos los planes de pensiones tienen una comisión de gestión y todas las entidades, dado que trabajan con nosotros, digamos que están obligadas, entre comillas, a dejar una parte de esa comisión de gestión al asesor, ¿no? Entonces, al final, si un cliente tiene un plan de renta variable en Santander, en Mafre, en AXA, este plan de renta variable le va a cobrar un 1,5 de gestión al año. Cuando ese cliente viene con nosotros, ese 1,5 que ya está pagando en cualquiera de las entidades donde esté, tienen que dividirlo con nosotros. Entonces, al final, el cliente lo que se encuentra es que no paga nada por el asesoramiento en planes de pensiones. Digamos que al que le perjudica, entre comillas, es a la entidad donde él está actualmente, porque antes se llevaba toda la comisión de gestión y ahora hay una parte que va a tener que dividir, ¿no? Entonces, es un beneficio total para el cliente, porque el cliente, en cuanto llega con nosotros, antes estaba en Santander y no le permitían comprar ningún otro plan de pensiones. Cuando llega con nosotros tiene acceso a más de 195 planes de pensiones y a un asesor que le va a decir: oye, en renta variable europea, olvídate de Santander, nos vamos a Magallanes. En renta variable global, olvídate de Santander, nos vamos a AXA, y vamos dividiendo su dinero en los planes de pensiones que creemos que van a ser más rentables durante los siguientes años. Claro, vosotros no os casáis con ninguna entidad, os casáis con el cliente.
Totalmente. A nosotros nos da igual tener los planes de pensiones de AXA, de Mafre, de Santander, de Caser, de Mutuactivos o del Corte Inglés. Nosotros lo que buscamos es el rendimiento del cliente. Y si un plan de pensiones deja de funcionar por cualquier razón, lo cambiamos en una semana, no tenemos problema. Al final, a nosotros lo que nos interesa es que al cliente le vaya mejor, que genere mayor rendimiento y sobre todo que tenga una cartera bien diversificada, que no esté rezagado en un plan de pensiones durante 4, 5, 6, 7 años y que no esté recibiendo asesoramiento. Como decía al principio, es muy importante tratar la cartera de planes de pensiones igual que se trata una cartera de fondos de inversión o de acciones. No hay ninguna diferencia. No es lógico que un cliente tenga una cartera de 100.000 euros en fondos y que tenga un asesor que va cambiando fondos 2 veces al semestre o 2 veces al trimestre y que tenga 200.000 euros en planes y lo tenga todo en un plan de pensiones y no lo mueva. Y cuando lo voy a mover me dice el gestor, oye, te doy un 2% si me firmas un contrato de permanencia de 4 años. No tiene sentido, pero por costumbre en España lo hacemos de esta manera. Lo importante es gestionar la cartera al igual que se hace una cartera de fondos o de acciones. No hay diferencia entre una cartera de planes de pensiones y una cartera de fondos de inversión. Tenemos acceso a renta variable americana, renta variable europea, renta variable emergente, tenemos acceso a renta fija a corto plazo, largo plazo, tenemos acceso a todo, por tanto podemos hacer un trabajo muy similar. Muy bien. Me decías el coste que no lo asume el cliente, sino que lo repartís entre el distribuidor y vosotros, ¿no? Al final es un 50-50. ¿A partir de qué cantidad yo puedo acceder a ese asesoramiento activo y continuado? A partir de 50.000 euros damos acceso a clientes a que puedan recibir este asesoramiento. Partimos de esa parte porque por un tema de costes, bueno, pues necesitamos un mínimo de inversión, pero a partir de 50.000 euros cualquier ahorrador en España que tenga su plan de pensiones puede llamarnos y le ayudamos con su gestión. Muy bien, pues estupendo. Muchísimas gracias, Javier García Fernández, director de Velar Inversores. Gracias por las claves, gracias por explicarnos cómo trabajáis con eso que es tan importante, el ahorro a largo plazo, que cuesta mucho sacrificio y depositas ahí muchísima ilusión pensando en esa etapa de tu vida. Una cosa más, Javier, si yo quiero contactar con vosotros, tengo alguna duda, quiero que me expliquéis muy bien, que me conozcáis, ¿cómo lo hago? Bueno, puedes entrar en velariainversores.com, entrar en contacto y ahí tienes nuestro email, nuestro número de teléfono y, bueno, secretaría se pone en contacto con cada cliente, organiza una reunión y lo que sea necesario. Pues desde Velar Inversores, Javier García Fernández, gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós, Javier. Chao, chao.